Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes. Nos alegra nuevamente verlos en esta nueva serie de los seminarios que son de mucho interés para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Y uno de los temas que pues toca abordar a los ingenieros en administración de tierras es también el tema del urbanismo. Y lo vivimos día a día con el tráfico, los conflictos urbanos territoriales, la falta de servicios básicos, la contaminación auditiva, visual y ambiental, y muchos problemas que en estos tiempos surgen en nuestras ciudades. Un término que se ha estado ambientando en Guatemala son las ciudades intermedias, en donde se ha notado geográficamente en cada una de ellas que poseen características de crecimiento urbano notable, formando los nodos regionales por, como dije anteriormente, algunas características como la conectividad. Tal es el caso de los nodos a nivel nacional, como el nodo regional de Los Altos, que conforman municipios de Quetzaltenango, Salcajao, Lintepeque, La Esperanza, San Cristóbal, Totonicapán, también el nodo regional de Cobán, con otros municipios como Cobán, Santa Cruz, Verapaz, San Cristóbal, Verapaz, Tactic, San Pedro, Muloa, entre otros municipios. También el nodo regional de Guatemática, como también el nodo regional de la metrópoli del Oriente, nodo regional de Huehuetenango, la ciudad portuaria de Puerto Barrios, la ciudad portuaria de San José, ciudad turística de Antigua Guatemala y ciudad turística de Petén, de los cuales para todo ello es indispensable que se tenga el conocimiento sobre el tema del urbanismo y especialmente de la perspectiva del ingeniero en administración de tierras. Hoy contamos con un egresado de la carrera de administración de tierras que compartirá con nosotros su conocimiento sobre este tema, que no solamente vincula las características técnicas, sino también las características sociales. Así que sea cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a darle paso a este cuarto seminario y dejamos con ustedes a la ingeniera Anabela García para que sea la moderadora de este cuarto seminario. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches tengan todos. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Melvin, por su bienvenida. Queremos agradecerles por estar presentes esta noche nuevamente en esta otra conferencia. Estamos muy contentos de volvernos a ver. Esta noche tenemos con nosotros a un egresado de la carrera, un ex compañero, un amigo, quien es el ingeniero César Roberto Munguía Maldonado. El ingeniero es egresado del CUNOC, es ingeniero en administración de tierras. Tiene cursos de especialidades como el de renovación urbana para la prevención del delito que lo recibe en Argentina a través del IRI, que es el Instituto Republicano Internacional. También cursos de políticas urbanas y ciudades inteligentes que lo recibió en Colombia, en el Instituto Agustín Cadozzi, a través de JICA también, y actualmente está terminando de estudiar la maestría en urbanismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que con nosotros vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Gracias a cada uno por estar pendientes. Quiero recordarles y pedirles por favor que si en el transcurso del tema del ingeniero César tenemos preguntas en relación al tema, podamos hacerlas en el chat de Zoom. Y para las personas que nos ven a través de Facebook Live, queremos darles la bienvenida también, agradecerles desde ya por estar con nosotros. Y si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla a través del chat de Facebook Live. Y nosotros estaremos tratando de darle respuesta a todas esas preguntas en el momento adecuado. También queremos indicarles que el link para su asistencia estará haciéndoseles llegar a través del chat de Zoom posterior a la presentación del ingeniero César. Así que vamos a dejar ya en este momento a ingeniero César con nosotros. Bienvenido, ingeniero César Munguía. Gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Muy buenas noches a todos. Pues de verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta en estas
en estas charlas es un poco complejo, la verdad, hablar del urbanismo en un par de horas. Sin embargo, pues, como ingeniero en administración de tierras, pues quiero compartir un poco de lo que he aprendido durante este tiempo que he estado laborando en temas de ordenamiento territorial. Quiero empezar con un poco de historia, porque esto nos permite a nosotros entender el por qué las ciudades están conformadas como están en la actualidad. Entonces, pero primero quiero entrar a detalle con algunos conceptos que siempre los confundimos, que es la planificación urbana, desarrollo territorial y urbanismo. O sea, pensamos que cuando hablamos de esos temas estamos hablando de la misma cosa. Sin embargo, la planificación urbana es una ciencia interdisciplinaria. Aquí hablamos de aspectos económicos, aspectos sociales y aspectos políticos, en donde realmente está regulado a través de diferentes normativas, de diferentes procesos de gestión financiera, una gestión social también, que permite realizar la planificación de manera adecuada, pero esto tiene ciertos instrumentos. El desarrollo territorial es una construcción social a través del entorno que está en función de los indicadores que nosotros podemos manejar de un territorio. Esto nos van a permitir medir cómo está nuestro territorio. Entonces, teniendo estos parámetros, estos indicadores de salud, educación, vivienda, podemos decir, bueno, la proyección es que se está desarrollando o está en un déficit de desarrollo el territorio. Entonces, son cuestiones que son muy diferentes. Y el urbanismo, que es el arte de proyectar ciudades. Sin embargo, en el urbanismo hablamos precisamente solo de ciudades y dejamos por un lado el tema rural. Pero realmente no existe una definición como tal como ruralismo, de que estudia la dinámica rural o la economía, el aspecto social como en el área rural como tal. Esto es bien importante tenerlo claro para poder hablar todos el mismo idioma. O sea, hablar del urbanismo, vamos a darnos cuenta que es como que la aplicación de la planificación urbana. O sea, la planificación urbana me da las directrices de cómo debe crecer el territorio y el urbanismo me va a dar los modelos para poder ejecutarlo. Entonces quiero que tengamos claro esa parte. Hablando un poco de la historia del urbanismo, quiero enfocarme en la ciudad medieval. En la ciudad medieval que fue en Roma principalmente. Era una ciudad cerrada. Si nos damos cuenta, la ciudad de Roma tenía su propio equipamiento urbano, tenía un circo, tenía un teatro, tenía murallas, tenía un templo, y nos damos cuenta también que estaba cerca de un acueducto, porque el elemento o el recurso hídrico siempre ha sido una parte fundamental y esencial de nuestra vida, y sin el agua nosotros no podemos vivir realmente. Entonces aquí empiezan a manejarse un poco los términos de la salubridad ambiental, algunos sistemas de drenajes y todo, pero sin embargo eran ciudades insalubres realmente. Entonces el crecimiento poblacional no era tan exponencial como se está dando en la actualidad, porque en ese entonces la esperanza de vida era muy vaga, ¿va? Aparte de que estas ciudades se desarrollaban se preparaban para las guerras, pues entonces la esperanza de vida era muy limitada. Siendo este el caso también de la ciudad antigua, de la antigua Grecia, aquí se manejaba un poco más el tema del romanticismo, un poco más de la inspiración de los dioses, ¿va? Entonces buscaban los puntos más altos para inspirarse en el paisajismo. Sin embargo, el daño colateral venía en que no había ninguna disposición sanitaria, ninguna infraestructura sanitaria que pudiera mantener o pudiera reflejar la esperanza de vida
o aumentar la esperanza de vida. Entonces eran ciudades insalubres realmente. Les cuento estas dos ciudades que son muy interesantes. En la actualidad vemos condominios y vemos áreas en riesgo, ¿verdad? Pero también vemos, por ejemplo, en el caso que yo trabajo acá en Santa Catarina Pinula, todo Carretera El Salvador, buscan las áreas con mayor porcentaje de paisajismo, y es como que una tendencia al poder, al sentirse superior a los demás, que es parte de lo que se vive o que se vivió en la actualidad en estas dos ciudades, ¿va? Por otro lado, quiero hablar un poco de la renovación urbana que existió en París, que fue tal vez el primer momento del desarrollo urbano, que fue por Eugene Haussmann. Aquí, pues, realmente transformaron una ciudad medieval a una ciudad moderna. Acá ya empezaban los primeros lineamientos de construcción. Aquí podemos ver que básicamente destruyeron un 60% de la ciudad medieval y dejaron como hitos urbanos. O sea, los hitos son puntos estratégicos. Por ejemplo, si hablamos de Xela, la marimba es un hito urbano que todos nos movemos abstractamente hacia ese punto. Por ejemplo, está el Coliseo, están los arcos, etc. Entonces, estos procesos de transformación se dieron de manera, o sea, destruyeron parte de las ciudades, pero lograron hacer grandes bulevares. El tema arquitectónico también fue regulado desde ese entonces, estamos hablando del siglo XIX. Si se dan cuenta, París tiene una altura homogénea. Tiene los grandes bulevares, los edificios donde la gente desde ese entonces eran los centros de trabajo, están a las orillas de las calles, que vamos a ver que es muy parecido a lo que está ocurriendo acá en la ciudad de Guatemala. Y el tema de las áreas verdes, por ejemplo, manejaban un poco el tema de los jardines. El jardín de Versalles también es muy interesante analizarlo. Tiene un poco de historia del urbanismo porque refleja el tema de una ciudad paradisíaca por el espejismo que provocan las lagunas que están dentro de esos jardines, que es muy parecido a lo que está también en el Capitolio de Washington, que básicamente fue un francés también el que desarrolló la parte urbanística de esa zona. Si nos damos cuenta, la traza urbana de esta ciudad es muy peculiar. Tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, el tema del alcantarillado y de los drenajes es muy complejo y muy costoso mantenerlo, porque no es una ciudad uniforme. Sin embargo, tiene una infinidad de accesibilidad. O sea, puedo ir al punto A al punto B de manera rápida porque tiene un montón de diagonales. Eso me permite a mí movilizarme de una manera eficiente y todo va hacia un centro. Entonces el centro representa el poder que en ese entonces los parisinos buscaban también, que también en ese entonces fue que Hitler hizo su planificación urbana que buscaba también opacar la ciudad de París. Entonces, si ustedes lo pueden buscar en algún momento, pues es muy interesante. Eso nunca se llevó a cabo, por supuesto, pero también tenía grandes bulevares, los edificios eran muy, muy grandes y buscaba el poder a través de la arquitectura. De allí, el ensanche de Barcelona, que también es muy importante conocerlo porque es lo que se ha aplicado acá en Latinoamérica, principalmente en Antigua Guatemala, que es una cuadrícula continua de manzanas de 113 metros, dice el plan. Cerda fue el primer
Cerdá fue el primer teórico del urbanismo, en el cual pretendía hacer una disciplina científica en todos los sentidos. Aquí quiero detenerme un poco porque el urbanismo abarca diferentes temáticas económicas, sociales, temas, vamos a ver que el tema de la movilidad urbana resulta ser tema de una rama de la sociología, pero o sea, estaba muy bien enfocado a esto. Sin embargo, tiene sus deficiencias también. Este es el plan Cerdá, que es el ensanche de Barcelona, que actualmente está funcionando. Tiene problemas con la movilidad, tiene problemas con el tema de poca cantidad de áreas verdes por persona, entonces poca permeabilidad también, entonces han tenido problemas con el manto freático de las aguas superficiales, el nivel ya casi que está obsoleto, entonces por eso es que es muy caro el agua, ¿va? Entonces son ciertas deficiencias que les comento todo esto porque hay que tomarlas en cuenta cuando uno va a planificar. La ciudad industrial, después viene el proceso, bueno, del forismo, por ejemplo, pero yo creo que el que más trabajó en este tema fue Tony Garnier, en donde él, es lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, vamos a hacer una planificación urbana, en el lado norte yo voy a poner toda la vivienda, en el lado oeste voy a poner la industria, en el lado oeste voy a poner equipamiento. Entonces se volvía algo monofuncional, que esto no permite desarrollar a las ciudades, porque quiebra la industria y no va a haber más no va a haber más usos, ya las ciudades se vuelven peligrosas porque ya necesitan generar o buscar empleos y ya la vivienda ya no es apta y hay un montón de problemáticas que surgen a través de este tipo de paradigma urbano que es la ciudad industrial. Después aparece Le Corbusier, que empieza con la densificación y la mixtura de los usos de suelo. También aplica las áreas verdes, que él fue uno de los que inició el tema de la arquitectura moderna, pero también la ciudad moderna en su momento. Uno de los mayores ejemplos que tenemos acá en Guatemala de las aplicaciones de Le Corbusier es el centro cívico, donde está el INGUAT, está la municipalidad, o sea, si se dan cuenta, están por edificios verticales que están interconectados entre sí, que era la función de la ciudad que proponía Le Corbusier a nivel regional, que eso creo que se aplicó en Brasilia. Aquí hay una imagen de la utopía de la ciudad industrial, si se dan cuenta, son monousos. Aquí está solo el área industrial, aquí está solo el área de vivienda, aquí está solo el área de comercio. Esto no fue funcional en su momento y trajo serias consecuencias, como lo es la contaminación ambiental, como es el déficit de vivienda, la poca accesibilidad al trabajo, porque obviamente la industria quebró en su momento y entonces esto generó mucho tema de delincuencia y un montón de cosas más. De ahí sale la ciudad neoliberal, que aquí es donde hablamos ya del capitalismo, ya el tema de los foristas también, la producción masiva de las cosas, de los bienes, de los alimentos, de los carros. Entonces esto viene a provocar contaminación visual, contaminación ambiental. Entonces ya empiezan las problemáticas. O sea, sí tenemos ciudades salubres, entonces la esperanza de vida crece más, hay más oportunidades de empleo, pero las consecuencias son muy, muy fuertes. Existe la desfragmentación social. Vamos a ver un poco el caso del POT de Guatemala. Solo con una imagen le voy a explicar cómo ha funcionado y cuáles han sido las consecuencias de no tener una política de vivienda también acá en Guatemala. Que esto surge porque nosotros estamos en una ciudad neoliberal, porque estamos bajo un sistema capitalista.
Después vienen los ideales de la ciudad posmoderna, que ya hablamos de las ciudades inteligentes, donde se basa de la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, donde se busca descentralizar los servicios, los equipamientos. Entonces, la ciudad inteligente no es que utilicemos toda la tecnología en sí, sino que sepamos aprovechar de manera inteligente los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, aprovechar los espacios, mejorar la productividad, productividad agrícola, productividad económica, utilizar de manera sostenible el transporte público, o sea, un transporte que no emita tantos gases de contaminación, utilizar la tecnología para evitar ciertos gastos, ciertas movilidades, un montón de cuestiones, los sensores que podrían permitir en algún momento manejar el recurso hídrico o el recurso o el oxígeno que en su momento el ingeniero Vázquez hizo un tema de estos muy interesante que medía la calidad del aire y dónde podía la gente hacer ejercicio. Entonces, en eso se puede aplicar la tecnología en las ciudades inteligentes. Quiero recalcar uno de los principios del urbanismo, ya de lo postmoderno, que realmente lo creó John Luke Cricken. Él fue uno de los fundadores de estos principios. Si ustedes pueden estudiarlos a más profundidad, pues sería muy interesante, porque estos elementos son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos planificando. Y es la sostenibilidad, como los mencionaba anteriormente. O sea, tenemos que buscar la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, porque realmente nuestros recursos están muy limitados, principalmente acá en Guatemala y en las ciudades metropolitanas. El recurso hídrico es muy escaso. O sea, si se sigue consumiendo el recurso hídrico como lo estamos haciendo de esta manera desordenada, dentro de 7 años no vamos a tener ese recurso, y sin agua pues creo que no vamos a tener vida. Entonces tenemos que pensar en esa sostenibilidad ambiental. La accesibilidad al transporte público, la accesibilidad a vivienda, la accesibilidad al trabajo. Son cuestiones que tenemos que considerar. La diversidad arquitectónica, la diversidad cultural, la diversidad de usos de suelo, que también tenemos que pensar en el momento de hacer la planificación urbana. El espacio abierto, esto hace mucho la referencia a que tenemos que mantener las áreas, los espacios públicos, pero principalmente nuestras cuencas, que estos espacios abiertos deben de ser protegidos, deben de estar normados de manera muy estricta para poder mantener esa sostenibilidad ambiental que nosotros buscamos. La compatibilidad también es muy interesante saber que como ahora, o sea, si damos el ejemplo ahora que con lo de la pandemia, pues tuvimos que buscar alternativas de una solución de ciudades para evitar el contagio, ¿va? Lastimosamente acá en Guatemala es un poco complejo hablar de eso porque no tenemos ni la infraestructura de una ciclovía, no tenemos la infraestructura de un transporte de calidad en donde podamos utilizarlo de manera segura, de manera eficiente, pero podemos adaptarnos, podemos hacer ciertas adaptaciones para mejorar esas ciudades y poder compatibilizar los usos de suelo que han cambiado debido a lo que ha ocurrido en el momento que no lo esperábamos, ¿no? Que fue lo de la pandemia. Entonces, hacer eso compatible, los incentivos, que es muy importante. Cuando hablamos de incentivos es cuando hacemos un plan de ordenamiento territorial flexible, en donde yo estimulo los índices de edificabilidad. Bueno, me dicen tiene el 0.8%, el 0.8 de edificabilidad, pero mire, yo quiero construir más, entonces va a construir más, pero ¿qué incentivos va a recibir el territorio a raíz de lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Entonces, hacer un proceso de negociación a través de esos incentivos, eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta,
porque los procesos de ordenamiento territorial son procesos de negociación al final de cuentas. Entonces no puede ser una política o una normativa muy rígida, porque eso nos limitaría a generar equipamiento urbano, por ejemplo. La densidad, vivimos en ciudades muy diversas. Tenemos que buscar esa densificación. Culturalmente no estamos acostumbrados a vivir en un apartamento, porque decimos que es muy pequeño y necesito mi espacio de mi tierra, ¿va? Por si en algún momento quiero construir un segundo nivel, y es válido, pero estamos generando un espacio, o sea, en primer lugar, ¿cuánto es la huella urbana de un vehículo por una persona? En segundo lugar, la concentración de servicios cuando existe una densidad adecuada. El tema del transporte, el tema de los equipamientos. O sea, cuando se densifica, se permite generar toda esa dinámica de manera mucho más sencilla, menos compleja. Y la identidad. El tema cultural también es muy importante tomarlo en cuenta, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, Cayalá no tiene identidad de nada. Y vamos porque es bonito, pero no nos identificamos, no nos sentimos como parte de. Entonces, tenemos que crear ciudades en donde de verdad sintamos que somos parte de. Estos principios o sea, son muy complejos de explicarlos así de manera muy rápida, pero si ustedes tienen la oportunidad de leerlos a mayor profundidad, pues sería bueno. Ahora ya quiero hablar un poco del POT de Guatemala, que estamos acostumbrados al G0 y al G5, que esto viene de una forma de transecto, que así se le llama, que está en función a la ubicación topográfica del territorio. El G5 es donde están básicamente el centro, donde están el área industrial, el área de vivienda. Entonces acá me permite a mí generar una densificación mucho mayor, ¿cierto? O sea, si estoy en el G5, yo puedo hacer edificios de 10, 12 niveles y puedo aprovechar al máximo mi espacio de terreno. Mientras que en el G3 puedo hacer edificios de 3 niveles, de 2 niveles. Entonces no le puedo sacar mayor provecho al terreno, pero eso va en función también a las características topográficas que presenta el territorio. Si nos damos cuenta, solo en el G5 aparece el Transmetro. Pero, ¿cuál es el problema que conlleva esto? Que el G5 es un terreno apetecible, entonces genera especulación de tierras. Y si yo quiero vivir cerca de donde hay un transporte urbano, donde yo pueda tener acceso a mis equipamientos, acceso a la universidad, acceso a un centro de salud, acceso a mi trabajo de manera sencilla, pues, o sea, tengo que pagar por eso, ¿va? Y recordemos que vamos a hablar más adelante un poco de la vivienda. Entonces, el daño colateral es que estoy provocando que esos terrenos que son de, por ejemplo, un apartamento de 45 metros cuadrados en la zona 1 vale 800,000 quetzales. Hagamos números, ¿cuánto vale el metro cuadrado? ¿O cuánto estamos pagando por el metro cuadrado ahí por vivienda de una sola habitación sin derecho a parqueo? O sea, nuestra economía no está preparada para eso, pues. Entonces, mejor voy a buscar otra casita en Misco, en San José Pinula, en Fraijanes, en San José del Golfo. Entonces empieza el crecimiento en las periferias del área metropolitana, porque es más barato vivir. Sin embargo, el costo del transporte es muy caro. Aparte de eso, el costo de vida o sea, el tiempo que yo me tomo del punto A al punto B es muy, muy largo. Entonces mi calidad de vida se va disminuyendo porque paso menos tiempo en casa, llego estresado al trabajo, no rindo en el trabajo y tengo que pensar, o sea, aparte de que ya me cansé de estar trabajando todo el día, tengo que viajar otras 2 horas todavía en el tráfico de una manera estresante,
con la contaminación ambiental, porque no hay un sistema de transporte ya definido. Entonces esas son las consecuencias de esto, de no tener también una política de vivienda a la par de un plan de ordenamiento territorial. Porque no, o sea, hoy les voy a explicar en el tema, en una herramienta de ordenamiento territorial, cómo es que podría funcionar de una manera adecuada esto. Y en el G0, que estaban en los barrancos, pues también ya hay vivienda, ¿va? Desde los años 60. Y ya son áreas vulnerables a desastres naturales. Por ejemplo, aquí pasó lo del Cambrai. Se autorizó y la gente estaba viviendo ahí porque era barato comprar y mucha de la gente que vivía ahí alquilaba, entonces los beneficiarios fueron otros. Y el tema de vivienda se vuelve bien complejo en temas de ordenamiento territorial. Entonces, en esta gráfica quería explicarles un poco de cómo ha sido el proceso de ordenamiento territorial acá en la ciudad de Guatemala y cuáles han sido los efectos colaterales de la aplicación de este proceso de planificación. Entonces, aquí hablamos de transporte, de vivienda, de usos de suelo. Y quiero hablar un poco de la movilidad urbana. La movilidad urbana me dice a mí cómo me muevo de un punto A a un punto B, pero la movilidad me estudia qué es lo que ocurre en ese trayecto que yo realizo, ¿verdad? Entonces, allí es donde la sociología, la movilidad urbana pasa a ser parte de la sociología, porque estudia, por ejemplo, cómo es que yo me traslado de un punto A a un punto B. Por ejemplo, si el transporte público es deficiente, ¿qué es lo que yo tengo que pasar allí para poder llegar de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, o para hacer los diferentes viajes que yo necesito hacer para hacer mi dinámica de vida, ¿va? O la dinámica territorial que existe, cómo es que se lleva a cabo? Por ponerles un ejemplo, Guatemala está directamente, el crecimiento poblacional está directamente vinculado al crecimiento vehicular. O sea, si en una casa hay 5 personas adultas, es muy probable que 3 personas tengan auto. ¿Y cuánto es la huella urbana que esto representa? ¿Cuál es el costo que representa el traslado de un punto A a un punto B para yo poder hacer todas mis actividades? Aparte, el tema del transporte a nivel nacional es sumamente deficiente. Las vías, las carreteras, no están en un estado que nosotros soñamos o realmente deseamos tener, ¿verdad? Porque si vamos a otros países, pues, o sea, las carreteras están impecables, pero tenemos también un sistema de transporte adecuado. O sea, aquí en Guatemala solo existe el Transmetro, que es con el BRT, que fue uno de los impulsores, sí, pero se estancó. Entonces, en Xela, si vemos el transporte público en Xela, es sumamente deficiente, peligroso, obsoleto. Y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Mejor prefiero comprar un carro, prefiero ahorrar para comprar un carro, y yo voy seguro, voy tranquilo, voy cómodo, y es barato, relativamente. Pero la huella que está dejando eso, la huella de parqueos, es muy tóxico para la ciudad. Entonces, la movilidad urbana es muy importante considerarlo. De hecho, el transporte público, que es parte fundamental de la movilidad urbana, permite la cohesión social, porque acá en Guatemala estamos acostumbrados, de hecho, nuestras leyes están diseñadas para el vehículo y no para las personas. Entonces, estamos acostumbrados que yo tengo un carro del año y voy a la par de un carro viejito, entonces yo tengo la vía porque yo tengo el carro moderno, ¿va? Y no es así. Entonces el transporte público me permite a mí la cohesión social porque, por ejemplo, ya va el alcalde de mi municipio en el transporte público, yo puedo platicar con él, puedo interactuar con él, entonces yo me siento igual a él. Entonces el transporte público es fundamental para el desarrollo de las ciudades porque todos tenemos derecho y tenemos que tener las mismas oportunidades de desarrollo. Entonces, la movilidad urbana es un tema muy complejo de explicar porque toca temas sociales muy importantes, temas de calidad de vida, temas de
temas ambientales, de contaminación ambiental, es una planificación como tal, que tiene que ir vinculada a un plan de ordenamiento territorial también. Eso es sumamente importante mencionarlo. Yo quiero hablar un poco de la vivienda en Guatemala, para que consideremos los procesos de ordenamiento territorial y no solo pongamos los usos de suelo porque sí. Tenemos un déficit habitacional de 1.7 millones de unidades que corresponden a un déficit cualitativo y el 18% un déficit cuantitativo. Yo no sé si ustedes entienden estos valores de la cantidad de casas y si tengo casa, en qué estado están, ¿verdad? Si están en un estado, pues, bueno o están en estado precario, en donde, o sea, yo tuve la experiencia de ir a ver una casa que cada vez que llovía se entraba toda el agua y así dormía la gente con el piso mojado, ¿verdad? O sea, las consecuencias de salud que trae eso es bien feo y tampoco es humano vivir de esa manera, pero o sea, la gente no tiene la capacidad económica para comprar una casa o para alquilar una casa digna, ¿va? Y la vivienda es un derecho de vida. La vivienda es un derecho de vida, es un derecho universal. Yo les recomiendo también que si en algún momento pueden leer el Hábitat 3, que salió en Quito, es donde hablan todos estos temas de la precariedad, el tema de vivienda, el tema de transporte público, hablan todos los retos que tienen las ciudades a nivel latinoamericano y menciona algunas de las soluciones y algunos de los compromisos a nivel latinoamericano que se tienen que solventar. O sea, este problema de la vivienda no solamente existe en Guatemala, pero acá en Guatemala no hay políticas de vivienda como tal, y mucho menos políticas de ordenamiento territorial, que de verdad tienen que ir íntimamente ligadas, porque esto nos permite a nosotros desarrollarnos como país. Entonces, estábamos hablando de la problemática que somos ciudades muy dispersas. O sea, no somos ciudades densas, y si hay ciudades densas, están desordenadas. Entonces, tenemos problemas con el saneamiento, problemas con el transporte público, políticas de planificación territorial bien diseñadas. Entonces, todas esas problemáticas es a los que se enfrenta una persona o un experto en ordenamiento territorial. Es lo que tiene que ver cómo le encuentra salida a esta problemática. Y es el reto más grande de nosotros, ver cómo poder solucionar esto, que es muy difícil cuando no tenemos las herramientas suficientes. Sin embargo, podemos generar algunos instrumentos que nos permiten desarrollarnos de esta mejor manera. Por ejemplo, estos instrumentos de ordenamiento territorial pueden ser, están los normativos, que están las políticas de desarrollo económico, las políticas de desarrollo cultural, las políticas de desarrollo urbano, las políticas de desarrollo ambiental, la parte técnica, cómo vamos a implementar el ordenamiento territorial, plan regulador, los planes parciales, el plan de manejo, cómo vamos a hacer esa gestión administrativa, los mecanismos de gestión. Vamos a tener que tomar en cuenta la participación comunitaria, la coordinación interinstitucional para poder realizar los proyectos que nosotros deseamos o que nosotros planteamos en algún momento en temas de la planificación urbana. Y los financieros, obviamente, una política no puede ir sin recursos económicos. O sea, la planificación tiene que llevar inversiones muy fuertes, pero si hacemos esta ecuación de una forma proactiva a una forma reactiva, esa inversión se convierte en algo, en una ganancia al final de cuentas, porque estamos generando una calidad de vida al territorio. Entonces, esos instrumentos financieros, pues obviamente tienen que llevar sus parámetros fiscales, sus instrumentos de financiamiento, temas de políticas de uso de suelo, de vivienda, etcétera. Entonces, uno de los instrumentos que yo sí quiero hacerles mención es sobre lo de las cargas urbanísticas, o el reparto de cargas y beneficios, que son las obligaciones que deben cumplir los propietarios de
del suelo, o sea, los desarrolladores urbanos, que por ejemplo, si yo voy a construir una vivienda, una urbanización, pues tengo que generar ciertas cargas, que les hago esta aclaración. Por ejemplo, el terreno tiene sus costos de urbanización, y cuando los costos de urbanización están vinculados a las áreas verdes, a las calles, al agua y saneamiento. Cuando yo le introduzco ese capital a mi terreno, genero plusvalías. Entonces, a través de esas plusvalías, esa es la función real de la plusvalía. No es solo ganar porque sí, sino esas plusvalías deberían de aportar al Estado cierto porcentaje de esas ganancias que yo tengo. Y el Estado debería de generar subsidios para la vivienda de interés social o de interés prioritario, como se le quiera llamar. Entonces, cuando yo genero esas cargas, digamos, genero esas plusvalías y aparte genero esas cargas urbanísticas que van relacionados a la creación de equipamientos urbanos. Por ejemplo, yo voy a crear un condominio y cerca del condominio me están obligando a hacer una escuela. Entonces, la persona que está viviendo en ese sector va a tener la posibilidad de tener una escuela cerca. No va a tener la necesidad de estar viajando, va a tener la posibilidad de tener la accesibilidad de tener ese recurso de manera inmediata. Y es así como puede él desarrollarse como persona. O voy a tener acceso al trabajo, voy a tener acceso al transporte público. O sea, esas cargas que se le imponen al desarrollador me permiten generar esos equipamientos urbanos que yo necesito alrededor de mi vivienda para poder desarrollarme como persona. O sea, no sé si me explico. Entonces, esas plusvalías nosotros podemos hacer algo con ellos. Vamos a tener, si trabajan en las municipalidades, pues tienen autonomía municipal. O sea, se puede trabajar desde lo local. O sea, tal vez no como una política como tal, pero sí se puede hacer algo. Sí se puede trabajar. Entonces, ahora nosotros estuvimos hablando de todo el tema urbanístico, de la planificación y la problemática. Entonces, ¿cuál es el rol del ingeniero en administración de tierras? Vimos mapas, vimos temas sociales y vimos temas legales. Y si nosotros hacemos un recordatorio de nuestro pensum o de los que están estudiando, pues es importante ver el tema social. Estamos en la capacidad de hacer mapas y generar información. O sea, podemos generar información y podemos hacer análisis de esa información. ¿Tenemos conocimientos del ámbito legal? Claro que sí. O sea, nosotros recibimos clases de leyes, tenemos la base legal, conocimientos de la base legal para poder nosotros proponer o proyectar una ciudad, porque nosotros estamos en la capacidad de generar información, procesar esa información, pero tomar en cuenta esos aspectos sociales y legales. Y pues al parecer, la verdad no logro ver, pero yo creo que ahí surgieron muchas dudas y me gustaría generar esa plática, porque es un poco incómodo estar hablándole a la computadora y no sin saber si me están entendiendo, ¿no? Entonces, yo aquí me quedo y me gustaría resolver las dudas que ustedes tienen. Muchas gracias, ingeniero César, por esa intervención tan interesante, tan importante. Realmente estamos aprendiendo mucho en estas actividades del webinar. Estamos seguros que muchos de nosotros tenemos muchas otras dudas. Estamos seguros también que hemos aprendido bastante. Por supuesto, este va a ser el momento para poder realizar las preguntas y respuestas que va a estar dirigido por el ingeniero Oscar Serrano. Pero antes quiero mencionarles dos cosas, por favor. En un momentito les van a lanzar por el chat de acá de Zoom el link para que puedan marcar su asistencia. La pregunta es muy sencilla y dice, los principios del urbanismo son
A, sostenibilidad, accesibilidad, espacio abierto, compatibilidad y adaptabilidad. B, orden, disciplina, conocimiento. C, territorio, ciudades ordenadas, recaudación de impuestos. La respuesta correcta es la A. Por favor, márquela en cuanto usted tenga el link de su asistencia. Queremos también indicarles y mencionar que si alguien tiene ahorita una pregunta y no la ha realizado a través de Zoom o a través de Facebook, puede hacerla. Este es el momento para que Ingeniero César pueda darle respuesta a ellas. Y también todos los videos, los seminarios en video están en la página de Facebook de Ciencia y Tecnología, si usted quiere volver a verlos. Y también están en la página del webinar que ya se les compartió el link a través del grupo de WhatsApp. Así que, por favor, todos los que deseemos ver nuevamente estas presentaciones, tenemos el acceso ahí. Están todos invitados a verlos nuevamente. Así que, ingeniero Oscar, este sea el momento para que puedas realizar. Este es el espacio de preguntas y respuestas. Ingeniero César, este es el momento en que usted va a responder a ellas. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniera Anabela. César, mucho gusto de verte otra vez. Gracias, igualmente. Fíjate que la primera pregunta viene de José Luis Zapeta. Él pregunta sobre la categorización de G0, G1, G2, G3 y pregunta si la nomenclatura es estándar para todas las ciudades en Centroamérica o es una nomenclatura local. Lo que pasa es que esa planificación que se hizo en Guatemala fue a través de una metodología de transecto, que fue a través de la ciudad neoliberal. Entonces, al final de cuentas, esas nomenclaturas pueden ser universales. Cada municipalidad puede trabajar esa nomenclatura. Va relacionada a los índices de edificabilidad. O sea, no es que sea una nomenclatura como tal, sino va en función a los índices de edificabilidad que se le puede generar al terreno. Por ejemplo, el G0 es 0 índice de edificabilidad. G4 pues ya va un 70-80% y G5 un 90% del índice de edificabilidad. Entonces va en transecto, va en función del centro del territorio a las orillas. O sea, allí va la densificación que habla este tema. O sea, no es que sea una nomenclatura así impuesta. Por ejemplo, en Salcajá es básicamente lo mismo, solo que usan las iniciales del municipio, en La Esperanza también. Entonces, o sea, es solo una referencia para ver los índices de edificabilidad, en pocas palabras, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Fíjate, la pregunta Daniel Igorria dice, con respecto a la metodología vigente en Guatemala, esto es él se indica sobre el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial, indica que es deficiente. Y entendido lo anterior, ¿cómo se puede abordar por parte de una municipalidad el realizar un plan de ordenamiento territorial, adoptando una metodología más completa, ya que indica que al parecer el CGPLAN no valida los POT si estos no se acoplan a la metodología vigente que ellos tienen como autorizada? Lo que pasa que CGPLAN yo lo veo como el soldadito que le piden favor con 10 centavos a que vaya a comprar los Tortrix, las aguas y que todavía traiga vuelto, ¿va? Porque no tenemos una política bien establecida de una ley de ordenamiento territorial. Entonces la guía metodológica, la verdad, a mí me parece bien completa. Lo que pasa es que no tenemos los insumos suficientes para poder aplicar un proceso de ordenamiento territorial. Entonces, si nos damos cuenta desde el plan de desarrollo municipal que ellos empiezan a buscar indicadores, nosotros no tenemos información. Desde ahí empieza el problema. Entonces, no es que el proceso o que la metodología de CGPLAN sea mala, porque al final CGPLAN no es el ente encargado de hacer los planes de ordenamiento territorial o de validarlos. Por eso está en el, ¿cómo se llama? En el plan Catún aparece cuál es la ruta estratégica para desarrollar los planes de ordenamiento territorial y cómo deberían de vincularse a través de las leyes del COREDUR, que es el Consejo Regional, el CONADUR, perdón, el Consejo Nacional de Urbanismo, no estoy mal, así se llama.
Desde ahí tendría que nacer esa ley y a través de esa ley pues ya se generan esos mecanismos de gestión financiera, gestión administrativa, para poder de verdad trabajar temas de ordenamiento territorial. Sin embargo, nosotros no nos podemos basar solo en esa metodología. O sea, está la metodología del Banco, del BID, el Banco Internacional de Desarrollo, que está con base también a los indicadores. Y muchas veces pensamos que el tema de la planificación urbana se tiene que llevar tal cual lo dice la guía metodológica, y no es así. O sea, la guía metodológica solo es una guía que nos da las pautas de qué podemos llevar o cómo podemos llevar el proceso de ordenamiento territorial. Y no es Egeplan el que lo valida, sino la propia municipalidad que genera su propio reglamento y tiene que llevarlo al grado de llevarlo ¿cómo se llama? Al Diario de Centroamérica, para que pueda ser ejecutado como una normativa como tal municipal. Por eso es que la autonomía permite eso. Pero, o sea, no podemos basarnos solo con lo que dice la metodología de Egeplan, sino tenemos que buscar información, generar esos incentivos, ver cómo podemos planificar el territorio. O sea, por eso les hablaba desde un principio, tenemos que entender bien cómo funcionan las ciudades, tenemos que generar esa información, qué indicadores son los que necesitamos conocer para poder saber bien cómo vamos a proyectar nosotros el crecimiento de las ciudades. Y no solo verlo de la metodología de Egeplan, porque la verdad se queda muy corta en temas de ciudades metropolitanas, se queda muy corta. En temas de áreas rurales puede ser aplicable en algunas cosas, pero o sea, no nos podemos basar solo en eso, tenemos que investigar, hay muchas metodologías que podemos utilizar, y yo creo que esa es la intención de estas charlas, ¿va? De que sepamos de que no estamos solos, de que podemos apoyarnos con nuestros colegas y que podemos decir, bueno, aquellos ya trabajaron esta parte, cómo lo trabajaron. O sea, al final las municipalidades son los que desarrollan sus propios reglamentos, ¿va? Y lo que valida Egeplan es solo para el ranking municipal al final de cuentas, ¿va? Muchas gracias. Desde la página de Facebook pregunta Carlos Guancín, ¿cuál sería el reto para las municipalidades para lograr hacer cumplir la planificación de residenciales y notificaciones? Esto con el fin de velar por el bien común. Desde que las notificaciones residenciales y todo eso es un tema un tanto cultural, aunque ya existe una ley de condominios que de verdad viene a perjudicar bastante el tema del desarrollo urbano, porque estamos volviendo a las ciudades cerradas, ¿no? Entonces el reto principal es brindar esa seguridad a través de generar esos equipamientos, de generar esas oportunidades a través del transporte público, tener esa dinámica de desarrollo urbano sostenible que me permita a mí hacer mis cosas de manera barata, ¿va? Porque a mí me sale muy caro moverme de un punto A a un punto B, pero me sale caro. Sin embargo, yo estoy seguro, vivo en un lugar seguro y yo pago por esa seguridad, pero no debería de ser así. Yo debería de pagar mi vivienda porque tengo todo cerca, porque tengo todo accesible, y sé que también la seguridad me la debe brindar el gobierno local a través de sus políticas de ¿cómo se llama? Es que no recuerdo cómo es la palabra, de prevención del delito, ¿va? Sus políticas de prevención del delito, sus actividades lúdicas, tomar en cuenta a la gente y hacer esa unión de personas y evitar esa segregación social. Si nos damos cuenta de los indicadores, somos uno de los países más desiguales a nivel latinoamericano. Creo que somos el segundo, si no estoy mal. Entonces, los que viven en condominios están bien y los que viven en los barrios están mal. O sea, básicamente en eso se traduce eso. Pero el tema de vivienda es un reto no solo de los gobiernos locales, sino a nivel nacional, porque no tenemos una política bien estructurada como tal para poder desarrollar eso. Y ahí está muy vinculado al tema de las, ¿cómo se llama?, de las políticas de las cargas y beneficios, de que se podría hacer algo con las plusvalías y con las ganancias que tienen los desarrolladores para poder abordar este tema. Gracias. Eric Koch
pregunta, ¿es posible aumentar los ingresos municipales a través del YUSI y por un buen manejo del catastro municipal? Sí, de hecho, bueno, que tocan el tema del catastro. El catastro a veces lo han vinculado mucho con el tema de ordenamiento territorial, pero en ningún lugar he visto o sea, sí es funcional, pero no es un elemento como indispensable para hacer planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, lo que sí me permite tener un catastro bien definido es tener un mayor control municipal. O sea, no solo en temas de YUSI, sino en temas, por ejemplo, de usos de suelo, zonas homogéneas, y tener un poco el valor del terreno, ¿va? Entonces, si yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia, yo trabajo en el departamento de licencias y estoy viendo que una casa que están construyendo y sin permiso, si tengo un catastro bien definido y solo mando la ubicación, digo, bueno, esta vivienda le pertenece a tal señor y en el sistema de una vez le vamos a imponer una multa. Entonces eso genera ingresos. Y sí, o sea, el catastro ayuda a mantener mucho el control municipal, pero no el ordenamiento territorial, sino más el control municipal. Y pues Muchas obviamente, gracias. y sí, obviamente los ingresos del YUSI se elevan exponencialmente y eso permite hacer una serie de proyectos que benefician a la sociedad. Muchas gracias, ingeniero. La última pregunta es realizada por Edgar Urrutia. Pregunta, ¿cuánto puede llegar a costar un POT y cuánto tiempo podría llevar su elaboración y estudio? Esto es bien difícil de responder. Tiene que ver mucho la voluntad política para el tiempo que se va a desarrollar. Tiene mucho que ver el tema de información, porque pueden que en algún municipio estén de cero, ¿verdad? Que no tengan ni siquiera un mapa del municipio, y un poco también de conciencia social, ¿va? De los que están trabajando, de los consultores, porque muchos se aprovechan de que no tienen información y generan poca información y con esa poca información cobran costos muy elevados y no generan una buena planificación territorial. Yo creo que es más de ética profesional ese tema. Es un poco difícil hablar de precios, ¿va? O sea, no puedo venir y decir, voy a cobrar 200,000 quetzales por hacer la información de A a B, ¿va? Sino es un proceso que se tiene que llevar de la mano de la municipalidad con la población, con los líderes comunitarios, generar esa información territorial. Promedio puede ser 3, 4 años, es un proceso lento, no es que veamos los resultados de la noche a la mañana, pero cuando tenemos eso bien, o sea, ese ordenamiento territorial bien estructurado, esa planificación urbana bien estructurada, tenemos una dirección o una directriz de cómo llevar el municipio al desarrollo, ¿verdad? Entonces ya tenemos una ruta de cómo poderlo llevar. Pero sí, hablar de precios es bien complejo. O sea, no podemos decir, así como un levantamiento topográfico, ya puedo cobrar 200 quetzales por metro cuadrado, es un ejemplo, ¿va? No se puede ver de esa manera porque todos los territorios son totalmente diferentes. Muchas gracias. Para finalizar, hay muchos mensajes de felicitaciones. La ingeniera Mirna Montes te manda muchas felicitaciones. Juan Pablo Palacios, Maris España. Hay bastantes mensajes. Sería únicamente por mi parte, ingeniero César, te agradecemos y te dejo con la ingeniera Anabela para culminar el proceso. Fíjate que estoy viendo aquí más preguntas, la verdad. Por cuestión de tiempo, todo es que lo estamos, tomamos las que más se relacionaban y que eran como de mayor relevancia. Está bueno, sí, hablando de esto, perdona que me extienda un poquitito. No, con todo gusto. Un poquito más de tiempo a Anabela desde un inicio, hablando de los condominios que rompen la estructura de las ciudades.
Y el tema del congestionamiento, yo creo que eso es lo que se está dando normalmente en todas las ciudades intermedias. Y esto no es bueno para los municipios. Hace poco yo estaba hablando con una persona de planificación y me dijo que los condominios son lo mejor que le puede pasar al municipio porque está brindando seguridad. Y es totalmente falso, ¿va? Porque lo que brinda realmente seguridad es tener yo esa cohesión social con las personas, esa empatía de venir y, si recordamos, muchos de nosotros crecimos en barrios, jugábamos pelota en las calles, compartía con los vecinos y se tenía un ambiente agradable, que eso viene a generar un bienestar social que vive en armonía. Y hablar de condominios es lo más tóxico que le puede suceder a un municipio en las áreas urbanas. Entonces, se tiene que evitar pensar de esa manera. Se tiene que pensar, o sea, así como estaban hablando de las ciudades postmodernas, de ya la sostenibilidad ambiental, pero también la sostenibilidad social habla de eso. A veces me estoy extendiendo un poco, estoy siendo un poco redundante, pero son elementos muy importantes que tenemos que considerar en la planificación urbana. Por ejemplo, Ronald Aldana hablaba sobre de replicar las buenas prácticas de las municipalidades. Sí, eso es muy interesante. Pues aquí la ANAM solo vino hace 2 años a ver cómo estaba el POT y a dar clases un poco de SIG, pero el tema, yo creo que el tema interinstitucional está de más. Yo creo que las municipalidades deberían de contratar personal especializado en temas de ordenamiento territorial y que debe de ser gente fija, ¿va? En la municipalidad y tal vez dejar por un lado el tema de las consultorías y todo eso porque no se apropian del tema y el tema de ordenamiento territorial es de apropiarse de la información, de vivir el territorio para poder conocer realmente las necesidades que se tienen. Ahí veo una pregunta. Entonces, sí, ahí solo casi mensajes de felicitaciones, César, por la ponencia que diste. Te indica que se denota la experiencia que has adquirido. Buena charla. Hay una parte donde el ingeniero Jesús Guanam menciona de que no existe ningún tipo de obligación para que sea CGPLAN quien valide el plan de ordenamiento territorial. cabalmente. Lo que pasa es que ese plan, viéndolo así de una manera muy, muy cruda, por decirlo así, tienen que cumplir ciertas metas y tienen que llenar ciertos requisitos los procesos de ordenamiento territorial, pero realmente la municipalidad es la que debería de aprobar los procesos de ordenamiento territorial y sus propios reglamentos. Imaginemos que la Policía Nacional Civil tuviera que aprobar los planes o el tema del reglamento vial, ¿va? Por ponerles un ejemplo, es un poco tonto pensarlo de esa manera. Son las propias municipalidades y no nos cerremos en que la metodología de CGPLAN es lo que nos va a dar la respuesta a todo. Yo creo que, si bien es cierto, las municipalidades tienen que cumplir ciertos convenios, pero nosotros como planificadores, nosotros como administradores de tierras, tenemos que buscar y gestionar esa información que nosotros necesitamos para proyectar las ciudades. O sea, no nos podemos quedar con eso, o sea, no nos podemos seguir quejando de que la metodología es muy vaga, de que la metodología es muy mala, de que esto y el otro, sino tenemos que ser proactivos y de verdad buscar qué información es la que nosotros necesitamos y prepararnos, estudiar. Yo creo que para eso estamos nosotros como colegas, no para machucarnos, sino para de verdad apoyarnos unos con otros en temas de planificación. Muchos de ustedes tienen mucha experiencia en sistemas de información geográfica y manejo de datos.
Entonces, y otros tienen experiencia en otro ámbito, y la intención es unir todos esos conocimientos. Entonces, yo creo que esa es la intención. O sea, no debemos de enfocarnos solo en una cosa, sino tenemos que ser proactivos en la planificación. Sí, hay un comentario del ingeniero Josué Rivera. Él indica el rol del ingeniero en administración de tierras debe ser más allá de generar mapas y analizarlos, sino de articular sinergias para que otros actores, sino generar sinergias con otros actores para proponer políticas locales. ¿Cuál sería tu comentario? Correcto, o sea, si nosotros, bueno, cuando empecé la charla hablé de la planificación, es una ciencia interdisciplinaria, entonces nosotros los administradores de tierra no somos autosuficientes. Yo no tengo conocimiento total de las leyes, mucho menos de temas económicos, en mi caso, ¿verdad? Y pues obviamente tengo que buscar ayuda con un especialista, con un economista, con un abogado que le interesa el tema de ordenamiento territorial, o yo poderle explicar por qué quiero yo hacer un reglamento y él con sus conocimientos legales, él podrá hacer un reglamento que no tenga inconstitucionalidades, que sea favorable digamos, a la población y no a los desarrolladores. La cuestiones así muy técnicas de cierta área que debemos de... Nosotros no somos los autosuficientes, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la arquitectura, de hablar con un arquitecto que también tiene mucho conocimiento en urbanismo, no es de pelear quién es el mejor, sino de buscar esas sinergias cabalmente para poder hacer un plan de ordenamiento territorial que esté basado en la realidad y que de verdad genere un impacto positivo a la población. O sea, no somos autosuficientes y tenemos que quitarnos eso de la cabeza de que nosotros vamos a hacer todo y que nosotros somos los mejores. O sea, debemos de ser abiertos y de poder tener esa armonía entre los otros profesionales para poder desarrollar un territorio, porque al final de cuentas, en lo personal, pienso que lo que vale es generar ese impacto positivo a la población. Entonces, sí, muy bueno el comentario. Muy bueno, la verdad. Hay otras preguntas que se han venido generando, aprovechando el tiempo y la disponibilidad que nos has dado. Pregunta J. Mazariegos, dice, bajo este contexto, ¿cómo considera el plan de ordenamiento territorial de Quetzaltenango? ¿Será necesario realizar enmiendas derivado a que no existe aceptación por parte de la población? Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad no conozco mucho el POT de Xela. Xela se ha catalogado por ser un área un centro de servicios de educación, servicios de salud, servicios de vivienda. Bueno, que eso ha provocado mucha población flotante, ¿va? Sin embargo, yo la verdad no conozco mucho el tema del pot de chelas, pero sí debería tener, por ejemplo, los incentivos para la industrialización, crear esas condiciones para generar industria también en Shela, porque si vemos el caso ahorita de la pandemia, los servicios se vinieron para abajo, ¿va? Y el tema económico de Shela no sé cómo está, pero no creo que esté muy bien. Entonces, o sea, no puedo responder bien a esa pregunta porque no conozco bien cómo está el pot de Shela, pero sí como vemos en el neoliberalismo, como vimos en el tema de las ciudades postmodernas, tenemos que incentivar la mixtura de uso de suelo, no solo la monofuncionalidad de las ciudades, ¿verdad? José Luis Zapeta Azul pregunta, ¿hay diferencia entre definición de un ordenamiento territorial a una zonificación del territorio? No. ¿Es lo mismo, sí o no? No, no es lo mismo. La zonificación estoy diciendo o sea, que ese tiene cierto uso. Es un uso agrícola, un uso forestal. Y la definición de un ordenamiento territorial es las normas, las políticas,
los procesos de gestión, las herramientas de gestión que voy a utilizar para crear el plan de ordenamiento territorial. Son cosas muy diferentes. Gracias. El último mensaje para que puedas quedar en el tiempo de tu despedida sería el de ingeniero Gustavo García, que él indica que lamentablemente el tiempo para este tipo de temas es limitado y que te felicita por la plática que nos has brindado. Y muchos éxitos te deseo también, César. Fue un gusto saludarte y si tienes algún comentario final, te dejo en tu tiempo y continuaríamos con la compañera Anabela. Pues yo quiero agradecerles a ustedes por tomarme en cuenta. La verdad, para mí fue un gusto. Es un poco complejo hablar de urbanismo en un lugar donde no hay políticas de desarrollo urbano. Sin embargo, yo le quiero exhortar a mis compañeros, a colegas y a los estudiantes de que no nos quedemos con lo que nos enseñaron, no nos quedemos con las herramientas que nos dan, sino es de buscar otros medios, empaparnos del tema. La planificación es un tema muy complejo, pero es muy interesante conocerlo. Y pues felicitarlos a ustedes por estos encuentros que de verdad nos permiten, en primer lugar, dar a conocer lo poco que sabemos en nuestra experiencia después de habernos graduado como administradores de tierras, y pues seguir estimulando este tipo de intercambios de conocimientos porque es muy interesante esto, y pues exhortar a todos que se cuiden también. Estamos en una etapa muy difícil en el planeta, una crisis de salud, pero es de seguirle echando ganas, y gracias por la participación de ustedes, y estoy para servirles. Cualquier duda, pues ustedes saben y me conocen de que no soy egoísta con lo que sé. Tal vez no pude expresarme bien en algún momento, pero estoy para servirles incondicionalmente. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero César. De verdad que este tema es muy amplio. Yo creo que todos tenemos muchos deseos de saber, de conocer más. Antes de continuar, por este medio, por el grupo de WhatsApp, incluso por Facebook, nos han solicitado que pidamos tu número o tu correo electrónico. No sé si podría ser posible esto para que podamos compartirlo. Seguramente hay mucho más que quisiéramos saber y que nos pudieras compartir de tu conocimiento, así que si es posible, por favor, colócalo ahí en el chat, te lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias a cada uno de ustedes también por su participación, por su asistencia. Estos son temas realmente importantes que nos ayudan a crecer profesionalmente, que nos ayudan a crecer en todos los ámbitos. Estamos muy contentos porque estamos logrando que nuestros compañeros con más experiencia puedan compartirnosla, que nos puedan apoyar, y ese es uno de los objetivos de este webinar. Así que muchas gracias. Queremos invitarlos para que el próximo miércoles 29 de julio, puedan hacerse presentes nuevamente. Se les estará haciendo llegar el link de nuevo para que puedan asistir. Vamos a tener la ponencia del ingeniero en Administración de Tierras, Juan Pablo Palacios, con el tema el rol de ingeniero en Administración de Tierras en la fotogrametría y su uso multifinalitario. Estamos todos cordialmente invitados. Vamos a aprender mucho más de un compañero también y que ha trascendido bastante en el ámbito laboral. Esperamos poder contar con su presencia el próximo miércoles. Estamos muy agradecidos, César, nuevamente contigo. Gracias a cada uno por su participación y nos vemos el próximo miércoles por este medio. Que tengan buena noche.